derecho romano realizado sobre el periodo arcaico, historia, estructura y evolución del derecho de las civitas quiritaria. Estudiantes: Sneider Gamboa Biponti, Caterín Viviana Núñez Duarte, José Ignacio Núñez García, Laura Marcela Olaya Pulesio, Eduardo Felipe Olaya Pulesio, Carol Andrea Peña Parra, Andrea Carolina Sierra Cuervo y Lisette Carolina Torres Padilla. El periodo arcaico se conoce como Civitas Curitarias, siglo VIII a.C., con la fundación de Roma, va hasta el siglo IV a.C. con las Leges Liciniae Sextiae. Se da el inicio al proceso de la formación de la sociedad política romana a través de tres fases. La primera, la latino-sabina, en el cual civita significa estado quiritario por la unión entre latinos con sabinos que forman núcleos étnicos que figuran la comunidad política unitaria. Los quirites, que son patricios, estaban divididos en clanes dedicados al pastoreo y la agricultura, elegían al rey y eran también encargados del poder político, como los patres. En la parte etrusco-latina, los etruscos usurpan a los patres y reyes latinos sabinos. La plebe difunde la agricultura intensiva como esclavos, como siervos, como súbditos. Cogen fuerzas, se organizan a través del ejército denominado Exercitus Centuriatus. Se instituye el censo y la división por centurias y por clases, y luego tenemos la crisis del sistema quiritario, que es la revolución de la plebe. Se reconoce al ejército como asamblea política, donde está la combinación entre patricios, plebeyos, buscan hacer parte de la organización política, reconocimiento a los praetores, jefes máximos del ejército y del nuevo orden estatal de la República Romana. Se da ya un sistema republicano que se ve venir, se vislumbra, empieza el sistema fundado en la magistratura y se funda el sistema patricio de la diarquía pretorial anual. En los elementos constitutivos del Estado, estos estaban constituidos por una población de civitas, una nación, un territorio y un gobierno. La población de civitas quiritarias poseía la ciudadanía exclusiva de quirites o patricios. También estaban los ciudadanos con plena capacidad, los ciudadanos con capacidad limitada y los ciudadanos nominales. En su desarrollo aparecen dos fases: fase latino-sabina, de tribus a urbs, y la fase estruco-sabino-latina, de urbs a su punto máximo. En el gobierno de las civitas quiritaria encontramos elementos constitutivos del gobierno, formados a través de una asamblea popular constitucional deliberante, comita curitiava, acompañada de dos asambleas populares, la concilia plebis tributa y el exercitius centuriatus. También encontramos el Consejo Superior Directivo y el Senado. El Consejo Superior Directivo. El Senado fue inicialmente la asamblea de los patres de las gentes quiritias. Continuando con los elementos constitutivos del gobierno, encontramos el Ejecutivo, representado por el rey o rex. Este es el jefe de las civitas quiritaria, en el plano civil, político, militar y religioso. Es escogido por los patres. Tiene importantes atribuciones como ser el sumo sacerdote de los cultos ciudadanos, celebrar ritos, recoger y traer la auspicia. También tiene atribuciones reales de carácter militar. Es el supremo comandante militar, director de las relaciones internacionales. Declara la guerra o le pone fin a la misma, trae o concluye tratados o alianzas con otras ciudades, y en carácter civil, político y religioso es quien realiza las normas disciplinarias de convivencia para conservar la Pax de Rome. Realiza las leyes regiae a través de la administración de justicia por el ius privatum, y además es monocrático, es decir, que es el máximo exponente de la comunidad, y su cargo es vitalicio, es decir, que no es de carácter hereditario, sino que va hasta la muerte.
Por último, encontramos los sacerdotes, quienes tienen funciones de auxilio desde los colegios sacerdotales, organizan el funcionamiento estatal. Los colegios sacerdotales mayores se encuentran conformados por los pontífices, quienes son los máximos jueces y árbitros de todas las cosas divinas y humanas. Se encuentran los augures, quienes son árbitros de la ciencia de la auspicia y de la auguria, pero son subordinados de las grandes decisiones políticas. Encontramos finalmente el Duburi Sacris Facundis, quienes son los cargados de custodiar la Librit Sabrigin e interpretar los dictámenes de los magistrados. Por último, encontramos los colegios sacerdotales menores, conformados por los flamines, que son los educados del culto de Júpiter y Marte, las vírgenes vestales, que se encargan de encender el sagrado fuero de Vesta, y los fetiales, que hacen el rito conexo de las relaciones internacionales, controlaban todas las relaciones de Roma con las religiones de otros pueblos. Magistraturas ordinarias. La primera magistratura ordinaria y en forma autónoma se dio en el año 509 a.C. como praetores, quienes eran comandantes efectivos de las legiones de los ejércitos. También existían las magistraturas extraordinarias, que se daban en tres sentidos: el dictator, para salvar a la civita de ataques internos y externos, así como los tribuni militium, que tenían funciones de auxilio y asistencia, y los censores, quienes verificaban el censo que llevaban a cabo cada 5 años. Ordenamiento de Civitas Quitaria. Este se caracteriza porque no está conformado totalmente por normas, sino que tiene un fundamento más religioso y es exclusivo de los patricios, lo cual se evidencia en que están divididos en 3 épocas diferentes. El primero, el Civitas Latinum Sabina, la cual es el Génesis y contiene 3 divisiones importantes: el Fatum, el Ius Quiritum y en este caso el sistema patriarcal dividido en 2, que es Fodera y Lages. El segundo, el Civitas Etrusco Sabino Latina, el cual refiere exclusivismo propio a los patricios, dándoles menos participaciones a los plebeyos. Y el tercero y último, la crisis del ordenamiento estatal, el nos señala que los patricios y los plebeyos ingresan a un órgano estatal en el cual comparten una religión. La génesis del derecho romano consta del Fatum, el cual explica que todo lo revelado al hombre es por medio de la naturaleza, y ésta manifiesta cómo se deben castigar los actos, divididos en fas y nefas. Fas siendo los hechos permitidos en medio de la sociedad y nefas siendo los hechos prohibidos, los cuales no están permitidos en sociedad. Todos estos hechos se pueden sancionar por medio del talio, el cual es un castigo proporcional a lo que realizó el hombre, en este caso que faltó al nefas. La humanidad del derecho. Entre las normas de la conducta encontramos convenciones de los antepasados. En ellas está el mores miriamum, el fatum, las voluntades divinas del fas y el nefas. Características del ius quiriatium: su exclusividad, su limitación, su religiosidad y sus expresiones de ordenamiento, la inmutabilidad derivada de la limitación de los ordenamientos y sus principios confirmados. El ius legitimum vetus son las providencias de carácter normativo de las que hacen parte la ley de las 12 tablas, la ley canuleia y las normas actualizadas del ius quiritium. La ley de las 12 tablas tiene características tales como ser enseñada de generación en generación por vía varonil, ser derecho escrito, público y positivo que incluye un mecanismo de modificación. Dentro de su contenido encontramos derecho procesal privado, derecho de familia y sucesiones, derecho de obligaciones y derechos reales, derecho público, normas sobre enterramientos y prohibición de contraer matrimonios mixtos. Su aprobación significó para los plebeyos una nueva ventaja. El ius quiritium es el derecho propio de los ciudadanos romanos.
Consigo trae la formación de varias leyes, entre ellas la ley Canuleia, ley que admite el matrimonio entre patricios y plebeyos. Es el origen de las tutelas. Se considera una de las primeras manifestaciones de derecho civil. Quiritis fue el nombre dado a los ciudadanos de la antigua Roma tras el acuerdo que puso fin a la guerra entre sabinos y romanos.